nuestra sala de la buena energía, como lo decía Vico hace un momento, por supuesto estamos comprometidos con abordar diferentes temas que son importantísimos para la comunidad. Muchas veces se difunde muchísima información, pero no tenemos bases concretas sobre ella y no sabemos hacia dónde coger, hacia dónde creer, qué estrategias implementar o no implementar. Pues la viruela del mono, que es una enfermedad viral potencialmente grave que incluso puede llegar a generar la muerte, que lo ha hecho en muchos otros países, pues está alertando a toda la comunidad internacional y hoy estamos comprometidos con traerles todos los detalles, con educarnos juntos, con entender cómo funciona, cómo prevenirla y cómo tratarla. Por eso empezamos nuestro programa con la doctora Isabel Palacios. Ella es pediatra, infectóloga y magíster en epidemiología. Doc, bienvenida. Bienvenida. Buena energía, ¿cómo estás? Doctora Isabel, buena energía, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué alegría tenerte aquí. Doctora, quiero que arranquemos definiendo la viruela del mono. Hace algunos años, muchos años diría yo, pues las mamás decían que la varicela, que es una enfermedad que por algunos síntomas como las ronchas, por ejemplo, podría confundirse, pues era algo que se contagiaba, que uno no se podía arrimar al lado de esa persona, que tenía que incapacitarse no sé cuántos días, que le iban a quedar cicatrices, y a partir de esto todo lo que genere ronchas, pues a uno que vive de apariencia quizá o está muy pendiente de la vanidad, pues le genera miedo. ¿Qué es la viruela del mono? Y es correcto llamarla de esa forma porque ayer veía un debate en el que dicen eso no se llama realmente así. ¿Sí se llama así? ¿No se llama? ¿Y qué es? Bueno, la viruela del mono es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, sí se contagia de una persona a otra, pero inicialmente fue contagiada de los animales, de los monos, hacia las personas, es decir, es una zoonosis y por eso se llama viruela del mono. En inglés se llama monkeypox, pues digamos que traduce exactamente lo mismo, viruela del mono. Pero digamos por facilidad y para no estigmatizar a los monos, pues le abreviaron el nombre y le pusieron mpox, o sea, mpox, pero digamos que está bien llamarla viruela del mono o está bien llamarla pues monkeypox, o sea, no hay ningún problema cualquiera que sea el nombre. Y como tú dijiste, es una cosa parecida a la varicela en ese sentido, en que las personas que tienen lesiones o que incluso están infectadas, pero que todavía no han aparecido las lesiones, se la pueden contagiar a los demás. ¿Cuáles son las principales características, doctora, de esta enfermedad que sabemos que comienza con unos síntomas particulares, pero se pueden ir empeorando cada vez más? ¿Hay avances pues, que nos puedan decir cuál es el proceso de desarrollo que tiene esta patología en el cuerpo humano? Sí, en términos generales, digamos, la enfermedad tiene dos fases. En la primera fase son síntomas más generales, entonces da fiebre, malestar general, cefalea, es como algo parecido a una gripa. Pero en la segunda fase da lesiones en el cuerpo que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero que son predominantemente en los genitales, que empiezan así como unas, pues médicamente se llaman vesículas, pero son como unas bombitas parecidas a las que a uno le da varicela. Unas ronchitas. Exacto, como unas ronchitas, pero que aumentan su tamaño y que se vuelven unas ronchitas un poco más grandes y que pueden tener un contenido adentro de cada una como agüita o como si fuera incluso pus en algunos casos. Doctora, ¿pican, arden, solamente están allí? ¿Cómo se manifiestan en el cuerpo? Digamos que es muy variable, pero en general sí tiene un dolor, no es un dolor así horrible, pero sí es como un dolorcito leve ahí que generan las lesiones y arden, y como se producen cerca al área genital y cerca a las mucosas, pues estas son las que más duelen o las que más arden. ¿Y son definitivas? ¿Pueden dejar algún tipo de secuela? ¿Cómo perjudican nuestro organismo de forma directa? Las lesiones se mejoran en el transcurso de 2 a 3 semanas en términos generales. Ajá. Pueden dejar cicatrices, así como cuando uno le da la varicela, claro, que le genera las lesioncitas, especialmente las más profundas cicatrices. El problema con esta nueva variante, como estaba contando la compañera ahorita, o sea, digamos antes era una enfermedad como muy, me da fiebre, luego lesioncitas y no pasa nada. Ajá. Pero el problema con esta nueva variante, o cuando le da a las personas que tienen problemas de las defensas, es que se puede ir a lugares donde ya el virus no es tan amigable. Entonces se puede ir a los ojitos y dar pues muchas complicaciones, se puede ir a los pulmones y dar una neumonía por el virus, se puede ir al sistema nervioso central y a la encefalitis por el virus, y ahí es cuando se producen complicaciones más severas. Y a las mucosas donde es más difícil tratarlo, me imagino. Exactamente, Claro. y donde duele más. Claro. Y si además tú tienes problemas de las defensas, cualquiera que sea ese problema, pues no tienes ninguna defensa que te vaya a ayudar a lidiar con el virus, entonces el virus puede llegar a desenlaces Claro, fatales. no tiene en algunos cómo casos. soportarlo. Doctora, esta Exactamente. enfermedad,
Tú mencionabas ahorita que es infectocontagioso, es decir, que una persona que tenga el padecimiento lo puede transmitir a otros. ¿Cuáles son las otras formas de contagiarse de viruela del mono? Porque hay muchas creencias, incluso como decía Vico, está la cadena de WhatsApp pues que le manda a uno la tía, o las cosas en Facebook que uno dice, bueno, ¿cómo me puedo contagiar de la viruela del mono? ¿O no puedo ir a ciertos lugares? ¿Cómo es ese tema? Digamos que son dos formas, básicamente. Una es en la fase prodrómica, es decir, antes de que me aparezcan las lesiones. Yo puedo como transmitirla por vía respiratoria, pero es muy poquito, muy leve, no hay mucho problema realmente con eso. Pero la forma más importante es por ese agüita o por ese contenido que tienen las lesioncitas que al salir, pues transmite el virus y se lo pega de una persona a otra. Entonces, por eso la mejor manera de prevenir la transmisión es que si yo tengo lesiones, porque si no es viruela del mono puede ser varicela, pues si yo tengo como lesiones diseminadas, pues me esté en la casita juicioso y pues consulte al médico rápidamente para que me hagan un diagnóstico apropiado. Doctora, hay que ser muy específicos y nuestro compromiso dentro de la televisión pública pues indica que debemos informar no solamente de manera oportuna, sino de manera correcta de lo que sucede y a veces llegan a través de otros medios que no son puntualmente medios de comunicación público como el WhatsApp o las redes sociales, pues videos que uno lo sorprenden. Esta mañana haciendo una investigación exhaustiva nos encontramos con muchas imágenes que eran muy fuertes y decíamos, ¿esto es real o no? Todo esto para este mensaje que nos llega de nuestra comunidad de WhatsApp. Dice, ¿puedo enviar un video que me enviaron? Nos pregunta la persona antes de mandarnos y luego dice, pregunto, porque a mí me impactó. Dicen que hay casos ya en el norte de Colombia. Y ahí quiero llegar, doctora. En Colombia, hasta el 17 de agosto, que fue un último boletín con el censo que existía, había más de 4.200 casos de viruela del mono confirmados, pero ni una sola muerte. Estamos en esa misma cifra de 0 muertes, la viruela del mono, ¿qué tan probable es que pueda ser mortal en una persona? Estamos igual, en Colombia hay casos confirmados de viruela del mono, pero de la primera cepa, pues, o de la cepa salvaje que ocurrió en 2022, y esa era una cepa, como les digo, un poco menos agresiva y menos transmisible, entonces hasta ahora no hay ninguna muerte confirmada secundaria de la enfermedad. Y lo más importante sigue siendo aislarlos. Y una cosa que ustedes dijeron es súper importante y es que uno no puede creer todo lo que les llega en redes o por WhatsApp, porque pues pueden ser exageraciones. Acordémonos que ahorita existe la inteligencia artificial y uno con eso puede hacer lo que quiera, entonces pues hay que Reviven creer. muertos, doctora. Exactamente. Doctora, los niños y los adultos mayores, digamos que tienen mayor probabilidad de contagiarse o es una enfermedad que digamos que no discrimina y se presenta con los mismos síntomas en todos. Se presenta igual en todos. Aquí el mayor problema son las personas que tienen problemas de las defensas y, como les mencioné ahorita, la mayoría de lesiones aparecen en zona genital y pues las relaciones sexuales pues tienen un roce continuo, hace que las bombitas exploten más fácil y que uno se contagie más fácil. Entonces, por eso aquí, digamos que a pesar de que el método de transmisión no es sexual, sí las relaciones sexuales favorecen la transmisión del virus. ¿Qué grupos de personas estarían en mayor riesgo de contraer la viruela del mono, doctora? Aquí no es tanto por edad, digamos que la edad no es tan importante, esos dos. O sea, si uno debería tener pues relaciones sexuales protegidas y además, digamos, la promiscuidad, pero más en términos de no conocer bien a tu pareja, no saber si tiene lesiones o no saber si tiene algún otro factor de riesgo para que la pueda transmitir. Pero las personas con VIH, por ejemplo, que son personas que sus defensas de pronto tienen una afectación, pues sí, de pronto, para responderle a Mauro, las probabilidades son más altas porque no hay un sistema inmune que lo permita. Hay una pregunta muy interesante, Doc, que nos hacen nuestros televidentes. Precisamente ayer nos unimos a la celebración del Día Mundial contra el Dengue y hablamos de diferentes estrategias de prevención, de cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología desde el área de la medicina y la epidemiología para prevenir o mitigar pues, el efecto de ciertas enfermedades o patologías en los seres humanos. Y justamente una televidente nos pregunta, para el caso de la viruela del mono, ¿ya hay una vacuna? ¿Existe? ¿O hay algún tratamiento para las personas que ya tienen pues, contraída la enfermedad? Existe una vacuna de viruela del mono, pero no está disponible en Colombia. Entonces, digamos que en nuestro país aún no. Hay algunas personas que están vacunadas porque han ido al exterior a vacunarse. Y en cuanto al tratamiento, lo mismo. Existe un tratamiento que aún no está disponible en nuestro país, que digamos que no ha sido necesario porque, como ustedes mencionaron, no hemos tenido casos severos, pues, pero sí existe y en nuestro país sí hay alguna manera de traer medicamentos excepcionales en el caso de que fuese necesario. ¿Cómo se podría diagnosticar la viruela del mono y qué pruebas se deben hacer o se pueden practicar para detectarla? Pues lo principal es ir al médico porque es un diagnóstico, digamos, exclusivamente médico, o sea, sí es necesario que un profesional de la salud lo evalúe y lo que se hace es que se toma pues como una muestra de ese agüita de las lesiones, de las bombitas. Se manda al Instituto Nacional de Salud y ellos pueden confirmar exactamente si es el virus, o sea, sí hay como diagnosticarla
digamos, relativamente fácil en Colombia, pero sí debe ser por ¿Qué tiempo personal de dura salud. aproximadamente ese diagnóstico? En llegar el resultado. Como entre una semana aproximadamente. Ahora que Mauro toca el tema de tiempo, a uno le da una gripa y uno, pues tiene que ser que uno le dé muy fuerte, que le dé más de una semana, pero eso dura aproximadamente una gripa, 8 días, 7 días. Hay padecimientos que uno dice máximo 2 semanas. ¿Qué pasa con la viruela del mono? ¿Cuánto tiempo dura en el cuerpo? Hace poco leía que eran aproximadamente 3 semanas, que para muchos que somos hiperactivos, 3 semanas es demasiado. Muchísimo. Pero más allá de eso, pues yo me imagino que viene un tratamiento después, porque cuando se está cayendo la carachita, entonces hay que tener un cuidado. ¿Cuánto tiempo debe permanecer esa persona incapacitada, por llamarlo de esa forma, y el tratamiento cuánto tiempo dura? Sí, alrededor de 3 semanas. Ay, Y es digamos mucho, que doctora. sí, y esa incapacidad, digamos que lo más importante es reconocer que todas las lesiones estén en contrico. O sea, mientras hayan lesiones activas, mientras hayan pues bombitas con agüita, la persona sigue siendo infectante, debería quedarse en su casa. Pues, por el Aislarse. riesgo. Exactamente. Aislarse. Doctora, yo tengo una pregunta y es precisamente por esa incertidumbre que uno a veces le da de estamos preparados en el país, en la región, para que en caso de que esta patología llegue, hayan personas infectadas, contagiados, puedan ser atendidos médicamente. O sea, contamos, ya que no ha llegado pues el tratamiento por no haber tenido casos, pero si de repente llegara una persona de otro país, por ejemplo, y pudiera propagar el virus en nuestro país o en nuestra región, ¿estamos preparados médicamente para atenderlo? Sí, sí, yo creo que todos los médicos hemos tenido un exhaustivo entrenamiento en poderla reconocer y poder determinar los métodos diagnósticos. El Instituto Nacional de Salud está súper presto y alerta para hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Y como te digo, en nuestro país hay manera de traer los medicamentos en caso que fuera necesario, entonces sí creo que estamos preparados. Se puede solucionar. Puede pasar incluso algo como cuando tuvimos el COVID-19 o como cuando va uno a países como Brasil, que le exigen ciertas vacunas o ciertas restricciones para no adquirir enfermedades o para que personas que posiblemente puedan traer otras enfermedades de otros países a uno que no lo tenga, pues tengan como ese filtro o ese protocolo médico para que no lleguen como con tanta fuerza aquí, Claro. Mauro. Doctora, se habla de la viruela del mono africana, que digamos fue la inicial que se tuvo noticia, y la clásica. ¿Cuál es la diferencia entre estas? ¿En Colombia podríamos tener la clásica? ¿Cómo sería? Digamos que era lo que estábamos hablando ahorita. La clásica fue la cepa que descubrieron el año pasado y Ajá. la africana o la actual es pues, esa mutación. Todos los virus, así como nos ha pasado con el COVID, que teníamos una variante nueva cada 8 días, pues tienen la capacidad de mutar y mutar rápidamente. Entonces, eso es lo que las diferencia, las variantes, y que esta es un poquito más agresiva que la La que anterior. nosotros tenemos aquí en Colombia es la clásica. Sí. Doctora, ¿cómo prevenirse? Porque uno diría, ay, no, pues si usted da cuenta que una persona tiene viruela, no vaya. Pero más allá de eso muchas personas se contagiaron y no tenían a una persona cercana dentro de. ¿Esto funciona como el COVID, doctora, el que uno se tenía que lavar las manos todo el tiempo, mirar qué se llevaba a la boca? El ¿O cuáles son esas medidas de tapabocas. prevención en la casa, por ejemplo? Pues realmente no es tan fácil porque como el mecanismo de transmisión es por las lesiones, pues digamos que la mejor prevención aquí es de la persona que está infectada o quien tiene las lesiones. Si usted ve que tiene algo raro en su cuerpo, consulte rápidamente y en el caso en el que le digan que es cualquier enfermedad que sea infecciosa, pues aísles. Porque lavarse las manos funciona siempre para muchas cosas, entonces por favor lavémonos las manos, pero digamos que no es una medida exacta para este tipo de enfermedad. Ok. Como no es tan respiratoria, ponernos tapabocas no funciona tanto, entonces lo mejor es, si yo estoy enfermo, pues tener responsabilidad individual y colectiva y aislarme. Hay algo importante, Doc, que mencionabas ahora, y es que pese a que esta enfermedad no ataca un grupo poblacional en específico, sí pues le da mucho más duro, mucho más fuerte a las personas que tal vez tienen un sistema de defensas mucho más bajo. En ese sentido, pues yo creo que la recomendación sería general para todos, de cómo fortalecer también nuestro sistema inmune para que en el caso de que llegue un virus, sea la viruela del mono, sea otro, sabemos que ha habido también un brote de dengue impresionante, entre otros virus que, de los que nadie está exento. ¿Cómo podríamos entonces también fortalecer nuestro sistema inmune para ser realmente resistentes dentro de lo posible a estas patologías? No, en términos generales el sistema inmune se fortalece con las medidas de vida sana, o sea, tenemos que comer saludablemente, el sistema inmune está formado de proteínas, de grasas, de oligoelementos, entonces hay que comer de todos los grupos de edad, hay que hacer ejercicio porque se ha visto que el ejercicio genera cambios genéticos que mejoran nuestro sistema inmune, hay que dormir porque el sistema inmune, digamos, también necesita descansar, entonces
Si tenemos una vida saludable, vamos a tener un sistema inmune sano, a excepción que ya tengamos una enfermedad tipo VIH o algunas otras enfermedades que afectan directamente el sistema inmune. Doctora, por ser una enfermedad que viene de los animales, lo que podemos indicar que en algún momento los humanos se la podemos contagiar nuevamente a los animales. O sea, si tenemos animales en casa, ¿hay riesgo de que puedan ser contagiados por la viruela del mono también? No, no, es al revés. Los animales, De allá para digamos, acá, pero no de acá para allá. exactamente. Ah, ok, Sí. perfecto, que también Muy asusta a bien. veces. Sí. ¿Algunas últimas investigaciones o avances al respecto, doctora, que se hayan presentado con la viruela del mono? No, pues ahorita están buscando tratamientos y están buscando maneras de masificar la vacuna. O sea, digamos, la vacuna aún sigue siendo difícil de adquirir para muchos países, entonces lo que se está tratando es de abaratar costos para que ese tratamiento y esa vacuna pueda estar disponible en todas partes del mundo. Doctora, Claro. muchísimas gracias. Isabel Hurtado, muchas gracias. Qué buena ilustrada tenemos ya acerca de la enfermedad y de cómo tratarla desde casa para sacar del desconocimiento a muchos de nuestros televidentes que nos preguntaban constantemente. Aquí hacemos y ponemos a consideración los temas que ustedes tienen como interés y nos han preguntado mucho de la viruela del mono, doctora. Además, porque muchas noticias han llegado en los últimos días de esta situación. Muchas gracias, doctora. Buena energía. Buena Gracias a energía, ustedes. Doc. Buena Muchas energía, gracias. doctora, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, compañeros, muy corta. Al regresar, continuamos debatiendo acerca de la viruela del mono para que usted le cuente a sus familiares que hay un programa en la televisión regional llamado Tardes del Sol en el que hoy estamos aclarando todo lo relacionado con la viruela del mono. Ya venimos.